Ok, pues bueno, como saben, soy el abogado Luis Teodoro González. Soy maestrando en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Soy especialista en formación en derechos de niños, niñas y adolescentes. Ok, estamos admitiendo a otra persona. Y bueno, la petición que hicieron fue que habláramos del procedimiento penal oral. Primeramente, quisiera, de entre las personas que estamos aquí conectados vía Zoom, que me platiquen. Vamos a iniciar, por supuesto, con la etapa de investigación inicial, que es como iniciamos el procedimiento penal. ¿Qué sabemos sobre este primer tema, que es la denuncia, la querella y los requisitos equivalentes de procedibilidad? Una personita de aquí de Zoom que me quiera dar el contexto de qué es lo que sabemos hasta este momento. Ok, no tenemos voluntarios en cuanto a este tema. Pues entonces vamos a entrar directamente a tema. Igual comentarles, cualquier pregunta que quieran realizar la pueden formular, nada más hay que levantar la manita virtual. Y la estructura que vamos a tener hoy, como lo comentamos, van a ser 30 minutos de charla, 10 minutos de descanso para continuar con otros 30 minutos. Espero en los primeros 30 minutos que pudiésemos abordar la mayor cantidad de información, preferentemente para dejar los últimos 30 minutos para preguntas específicas que pudiese haber en torno al tema, ¿va? Pues bueno, como sabemos, el procedimiento penal consta de, digámoslo así, tres grandes etapas. La etapa inicial, que va desde que se da la noticia criminal hasta la finalización de la investigación complementaria. La etapa intermedia, que tiene una semi-etapa o subetapa escrita y otra oral, y una tercer gran etapa que sería la etapa de juicio. Pero para que podamos llegar a juicio, precisamente necesitamos que este procedimiento penal inicie. Pues bien, si alguno de ustedes ha tenido contacto con la práctica profesional, quizás les ha tocado ver algún escrito dirigido a la fiscalía donde se expresa lo siguiente: yo, Luis Teodoro González Chávez, vengo a presentar denuncia o querella según corresponda de acuerdo al derecho. Esta expresión no es solamente una expresión de un formulismo, sino que sí tiene repercusiones en la práctica. ¿Por qué? Porque como veremos, la denuncia y la querella no son sinónimos. Tienen diferentes requisitos para que se pueda admitir una denuncia o que se pueda admitir una querella. La denuncia es la noticia criminal que puede hacer cualquier persona, pero no respecto a cualquier hecho con apariencia de delito. Esto nos lo va a determinar el Código Penal de cada uno de nuestros estados. Hablo en plural porque tenemos aquí en el Zoom a personas de diferentes locaciones de aquí del país. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio es un delito que se persigue de oficio en básicamente todas las legislaciones. ¿Y esto qué implica? Implica que cualquier persona que haya llegado a tener conocimiento de que se cometió este hecho puede írselo a hacer saber a la fiscalía, y la fiscalía tendrá el deber de abrir una carpeta de investigación, que es lo que siempre escuchamos en las noticias, ¿no? Que siempre los políticos dicen, ya se abrió una carpeta de investigación, como si esto fuese un gran avance, ¿no? En la persecución de los delitos. Pues esto es algo que se tiene que hacer sí o sí en cierta clase de delitos. En cambio, la querella, si bien también es una forma de dar noticia criminal a la fiscalía, tiene una característica muy importante, que la querella es la facultad que tiene el ofendido o la víctima de solicitar la intervención de la fiscalía para que se inicie una investigación. Inclusive, el código señala que todos tenemos el deber de denunciar cuando tenemos una noticia
o cuando nos enteramos de que ha ocurrido un hecho que la ley establece que es delito. En cambio, la querella como facultad, pues bueno, todos nosotros tendremos que tener una noción aproximada de qué es una facultad. Por aquí, de mis compañeros de Zoom, alguien que me pudiese apoyar diciéndonos qué es una facultad en términos jurídicos. Aquí por TikTok, saludos a Pánfila, que siempre está muy activa aquí en los videos. Saludos a Dani, qué bueno que nos estás acompañando. Heiser nos comenta por los comentarios de TikTok que la facultad es la atribución. Pues bien, la facultad en términos jurídicos es un derecho y como derecho no nos pueden obligar a ejercerlo. La facultad como algo que nos asiste de acuerdo a la ley, a la normativa, tiene que partir de la voluntad. Vamos a llevarlo un poquito al tema del derecho civil. Te deben, no sé, 100,000 pesos. Alguien te puede obligar, por regla general, porque incluso tiene sus excepciones, pero alguien te puede obligar a que le demandes a cierta persona los 100,000 pesos que te deben. No te pueden obligar, por regla general, insisto. Es algo que tú tienes que ir a hacer al tribunal a través de una demanda, a través de la exteriorización de tu voluntad para hacerlo. Pues exactamente es lo que pasa con la querella. Aquí una puntualización bien importante es que desde la teoría del acto jurídico permea en todo el sistema, en todo el sistema. La teoría del acto jurídico va a ser aplicable para el derecho penal, para el derecho administrativo, para el civil, para el mercantil. Entonces, teoría del acto jurídico es una cuestión muy importante. Entonces, si la querella o precisamente la querella es eso, es la manifestación de la voluntad de ejercer el derecho que nos asiste conforme a la normativa penal para solicitar la intervención de la Fiscalía para que se inicie una investigación. Pero hablaríamos de algo que se llama legitimación. La querella, como se trata de un derecho, ¿qué requiere? Requiere que ante la Fiscalía demostremos que tenemos la facultad legal para solicitar esa investigación. Vamos a poner un ejemplo de un delito que sí se persigue por querella. En casi todos los códigos penales que yo he tenido la oportunidad de consultar por mi práctica jurídica o por mis labores de investigación jurídica, el despojo es un delito de los que se persigue por querella. Y aquí es donde viene lo importante de esta distinción que les comentaba al principio. El que pongamos o el que podamos llegar a creer que es indistinto que en nuestra noticia criminal señalemos que estamos presentando denuncia o querella según corresponda de acuerdo al derecho, no es un detalle mínimo. Para que pudiésemos iniciar válidamente una investigación por despojo, necesitamos acreditar precisamente la legitimación. Y esa legitimación, ¿cómo la acreditaríamos tratándose de un delito de despojo? Y esto tiene implicaciones de derecho civil. Por eso es que yo siempre he creído que el abogado integral no puede excusarse de conocer otras ramas del derecho bajo el argumento de yo soy penalista y entonces yo no estudio ninguna otra cosa que no sea penal, porque nos daremos cuenta que el derecho penal, al permear o al proteger bienes jurídicos que el legislador ha considerado merecedores de esa protección, pues que entonces vamos a necesitar estar trabajando con las áreas del derecho que regulan específicamente esos bienes jurídicos. Alguien que me quisiera decir qué es lo que supone que tendríamos que demostrar ante la Fiscalía para acreditar que tenemos el derecho de solicitar que se investigue el delito de despojo. Por aquí Adrián Manuel está levantando la mano. Dime, Adrián, ¿qué opinas? Buenas noches. Buenas noches. Yo opino que se tendría que acreditar con el documento legal que le da la titularidad del inmueble Sí, es y, correcto. Dime. y más aparte con las pruebas de que efectivamente la despojaron.
Ok, bueno, aquí vamos a distinguir dos puntos. De entrada, estamos hablando en este momento del tema de legitimación para iniciar la investigación de un delito que requiere querella. No es incorrecto lo que comentas, en efecto, idealmente deberíamos de aportar datos de prueba de que el hecho, datos de prueba de que el hecho, perdón, aquí una turbulencia en el tema de TikTok. Aquí una turbulencia en el tema de TikTok. Pues muy bien, como les comentaba, en efecto, una opción sería la exhibición de una escritura pública debidamente registrada o inscrita en el registro público para demostrar la posesión. Precisamente, más posesión, precisamente, más que la posesión, podríamos estar hablando de la propiedad. Esa titularidad de la propiedad sería una forma precisamente de demostrar el derecho. Por acá en TikTok nos comentan también que en cuanto al tema de un justo título, un documento idóneo, esto nos lo comenta Jonathan, Carlos nos comenta la posesión, Nanis nos comenta que acreditar la propiedad con escritura pública, que es parecido a lo que estabas comentando, Adrián. Roberto coincide en que escritura pública. Sí, en efecto, la escritura pública sería una manera. También podría ser un justo título. Y entramos de nueva cuenta al campo civil, aunque lo que estamos estudiando el día de hoy es derecho penal. Por aquí, ¿quién está levantando la mano? No, creo que ya la bajaron, ¿verdad? Muy bien. Justo título. Vamos a hacer muy brevemente una reseña al justo título. El justo título se ha considerado como cualquier documento. Trabo un poco, pero sea yo. ¿A alguien más se le está trabando la imagen? Solamente el audio se escucha. A ver, A mí. ¿aquí sí me escuchan bien? Sí, es que me están comentando también. Sí, la alcanza, pero el video se traba. Y es que incluso nos salimos ya. Recording in progress. No, sí estamos teniendo problemas con el internet. Lo que pasa es que aquí en León hoy hay mucho aire, entonces no sé si de eso de alguna forma esté afectando el tema de la transmisión. Vamos a intentar de abordar la mayor cantidad de información. Esperemos que no vayamos a estar teniendo mucho problema con la red. A ver, por acá me dejan saber en TikTok si se escucha y me ven correctamente o sigue habiendo problemas con la conexión. Y por acá en Zoom igual, ¿me escuchan y me ven bien o sigue habiendo problema? Sí se ve bien. Ya mejor, ya mejor. ¿Ya? A ver, pues esperemos que haya sido eso. Por acá en TikTok ya mejoró, ¿verdad? Ok, bueno. Ok, a ver, entonces nada más vamos otra vez a ponernos a corriente. Ok, a ver, entonces continuamos. Ok, les decía entonces, la norma penal inclusive nos va a facultar a que si teníamos una posesión sin ninguna clase de título que justifique la misma, podamos iniciar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tendremos que acreditarlo quizás con testigos, pero podemos. Aquí lo importante es demostrar el derecho que nos faculta. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Y más adelante veremos cómo inclusive podemos
detener una investigación penal si es que se inició con una querella defectuosa. Bien, ahora, hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta sobre diferencia entre denuncia y diferencia con la querella? Muy bien, asumiré que no. Ahora, en cuanto al contenido que tiene que tener nuestra denuncia o nuestra querella, por el articulado del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico el 223 y el 225, tenemos que la denuncia y de igual forma la querella, lo que tiene que reunir son los siguientes elementos: la identificación de la persona que está haciendo la noticia criminal, es decir, ya sea la denuncia o ya sea la querella, el domicilio de quien está dando la noticia criminal, la narración de los hechos, la indicación de las personas que creemos o que sabemos que hayan participado, que hayan intervenido en la comisión del hecho con apariencia de delito, la firma de quien está generando la denuncia o la querella, y en dado caso, si la persona no sabe firmar o no puede firmar, la huella digital. Ahora, cosas como les comenté en el grupo, aquí no vamos a estar revisando exactamente cuestiones básicas. Vamos a tratar o vamos a partir de la premisa de que todos ya leímos la ley y que realmente lo que vamos a buscar es... Ay, me están pidiendo acá por TikTok que haga de nueva cuenta la explicación. Mira, muy resumidamente, denuncia procede respecto a delitos que la propia norma permita a que cualquier persona los denuncie. Son aquellos delitos que en tu código penal vas a ver que dice este delito se perseguirá de oficio. O si no hace mención de si se perseguirá por oficio o querella, todos los que no hagan la mención expresa de que es por querella es delito de oficio, y el delito de oficio es el que se persigue por denuncia. Todos aquellos delitos que señalen este delito se perseguirá por querella, partimos de que única y exclusivamente el afectado puede hacer la denuncia. Ejemplo, el fraude. El fraude, a ver, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el robo. El robo, alguien me podría decir si sería un delito que se perseguiría por oficio o por querella. Sí, Víctor, para unirte al grupo de WhatsApp, mándame mensaje privado y te unimos para la siguiente sesión, ¿va? ¿Sería por querella? Mira, obviamente va a depender de la legislación que estemos consultando. Aquí sí sería bien importante que lo revisemos. Por ejemplo, Adrián, recuérdame desde dónde estás conectado. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, ok. Vamos a abrir el Código Penal de la Ciudad de México. Si todos pueden situarse en el Código Penal de Ciudad de México para que tengamos una legislación común, por lo menos en este momento. En un momento los voy a situar en donde está robo. Lo tenemos en el artículo 220 del Código Penal de la Ciudad de México. Los días y horarios de las clases, bueno, no sé si son exactamente clases, pero lo habíamos acordado para todos los domingos a las 9 de la noche. De igual forma, dependiendo de qué tan pesado se nos haga hoy por el horario, vamos a hacer otra votación para ver si lo cambiamos, ya sea de día o de horario, ¿va? Pues muy bien, el artículo 220 del Código Penal de la Ciudad de México señala lo siguiente: al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá. Vienen las penas, y yo aquí en el Código Penal de Ciudad de México no veo una cláusula que señale que se perseguirá por querella.
A ver, si alguien... Ok, por ejemplo, en el articulado de la Ciudad de México yo no veo que se haga la mención expresa de que este delito únicamente se perseguirá por querella. Entonces tenemos que es un delito conforme a la Ciudad de México que se va a perseguir de oficio. Por acá en TikTok, Jonathan nos señala querella porque el delito ataca al patrimonio. Sin embargo, aquí podemos tener una excepción por una cuestión que se puede explicar desde la política criminal. ¿Qué pasa si un policía ve que le roban a alguien, va corriendo el sujeto y el policía tiene que elegir entre darle la vuelta a la camioneta y decirle a la persona afectada, súbete que lo vamos a perseguir, o tiene que elegir, para no perderlo de vista, aventarse directamente a la persecución? Pues muy probablemente el oficial, si no tiene el tiempo de recoger al afectado, se va a aventar a la persecución y lo va a detener. ¿Qué es lo que pasa si en una situación así, donde a veces incluso por una cuestión de desconfianza en las instituciones, la víctima no acude a dar la noticia criminal, la víctima no acude a decirle a la fiscalía, oye, me robaron? ¿Lo dejamos libre? Lo dejamos libre aunque tengamos evidencia de que sí cometió el robo. Desde la política criminal esa puede ser la explicación, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, hemos estado deteniendo a tantas personas por robo, hemos detenido a personas en posesión de un auto robado y se nos vuelve complicadísimo localizar a la persona, porque obviamente los autos robados, si te lo roban, no sé, en Yucatán, el coche lo van a terminar encontrando en Coahuila. Pues no. Entonces ahí el legislador consideró que era mejor tenerlo como un delito de oficio para que siempre que alguien se percate de este delito se pueda iniciar la investigación. Que sería igual hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo veo que se están metiendo a robar a la casa de mi vecino? Voy a la fiscalía y que la fiscalía me diga, no, pues es que como usted no es el afectado en específico, pues no podemos atender. Pues espérate, pues es que el vecino se fue de vacaciones. Son explicaciones de política criminal meramente. Bueno, en fin. Ahora, algo a lo que nos vamos a enfrentar en la práctica en más de una ocasión. Que quieras presentar una denuncia, que quieras presentar una querella y que inclusive en la mesa de atención al público te digan, no, licenciado, no le podemos aceptar esa denuncia, no, licenciado, no le podemos aceptar esa querella, lo que pasa es que no, usted primero tiene que ir a un juicio civil. Oye, pero es que ¿qué tiene que ver que yo quiera que investiguen el despojo que sufrí a que tú me obligues como requisito que primero yo trate de presentar mi demanda de, no sé, de plenaria de posesión o reivindicatoria? Es muy común que las fiscalías no te quieran aceptar una denuncia. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en una situación así? El registro digital, que es un criterio aislado y que por ende solamente nos va a orientar, el registro digital 203-1207 señala que la no admisión de una denuncia o de una querella, va a poder ser sujeto de control judicial. En la normativa procesal penal tenemos el artículo 258 que establece un recurso que se le llama innominado. De acuerdo a este registro, lo que uno puede hacer es, ok, no me quieres aceptar mi denuncia, no quieres aceptar mi querella, voy a acudir ante un juez de control, le voy a explicar la situación, obviamente todo esto en audiencia, ¿verdad? Vas a tenerle tu fiscalía que explicar el por qué no quieres aceptar mi denuncia o mi querella, y muy probablemente el juez de control va a decir, oye, ¿sabes qué? Admítela. O sea, de entrada recíbela. Ya que dentro de la investigación tú quieras utilizar algunas de las formas de finalización que vamos a ver más adelante, es cosa distinta. Pero por lo pronto admítela. Fiscalía, tienes la obligación de recibir todas las noticias criminales que te sean presentadas. Por ahí hay otro criterio. Este es el registro digital 202-7466, que señala lo contrario. Señala que el recurso innominado no es apto para controlar
una situación donde la fiscalía no haya querido admitir la denuncia o la querella y que por ende podemos acudir directamente al juzgado de distrito a través del amparo indirecto. Aquí tenemos una contradicción de criterios, no se ha denunciado, pero la tenemos. Y aquí el punto es que tenemos estas dos vías. ¿Por qué? Porque hay interpretación razonable. ¿Qué es lo que yo hago? Si se da alguna situación donde no quieran aceptar una denuncia o una querella, yo prefiero hacer primero el control judicial. ¿Por qué? Porque mi forma de litigio es procurar la mayor cantidad de instancias que podamos para revisar las decisiones. No desde un aspecto, vamos, de retardar, sino tener la mayor cantidad de oportunidades de discutir un mismo tema. Si nosotros vamos primero con el juez de control, el juez de control dirá si sí o si no. Si dice que no, tenemos la posibilidad de acudir al amparo indirecto. Incluso si el juez de distrito no nos da la razón, tenemos la oportunidad de acudir al amparo directo, al amparo indirecto, hago la precisión, al amparo indirecto, y si no, al amparo en revisión, que es el amparo indirecto en revisión. Adrián, dime. ¿Puedes repetir los registros digitales, por favor? Sí, por supuesto. Es el registro digital 203-1207 y registro digital 20-27-46-6. Gracias. No hay de qué. Por acá en TikTok, Max nos pregunta, ¿cuánto se tarda la judicialización de lesiones? A ver, no hay tiempos establecidos propiamente para que se pueda llegar a judicializar una carpeta. Esencialmente va a depender de si la fiscalía ha logrado recabar datos de prueba o no. Si hay todos los datos de prueba por ahí, o sea, si hay datos de prueba en la carpeta de investigación, por ahí tendrías que analizar la posibilidad precisamente de acudir al control judicial. Habría que ver en específico qué es lo que está pasando. Hay carpetas de investigación que nunca avanzan y habitualmente es precisamente por falta de datos de prueba. En otras ocasiones es por, digámoslo así, dejadez de las fiscalías. Pero bueno, es la verdad una pregunta que si no se tiene la carpeta de investigación a la mano para revisarla, no te podría dar como que una opinión certera. Ahora, algo que puede llegar a ser también común, que la querella, tal como lo comentábamos, que la querella tenga algún defecto. Ha habido ocasiones, porque esto yo lo he estudiado en las investigaciones jurídicas que hago, donde el abogado defensor guarda silencio respecto a los defectos que tiene la carpeta de investigación por una deficiente o una defectuosa querella y posteriormente trata de plantearlo en la audiencia a juicio con la intención de que esto provocara la nulidad del juicio. Pues para esto tenemos sí jurisprudencia obligatoria, es la contradicción de tesis 134/2021, en la cual esencialmente nos señala la primera sala que no, que el control que se quiera hacer respecto a la querella forzosamente se tiene que hacer en la etapa inicial, máximo en la etapa intermedia, en la fase oral. ¿Por qué es importante esto? Porque como les comentaba y lo veremos más adelante, una defectuosa querella puede llegar inclusive a traer el efecto de la suspensión del procedimiento. ¿Es importante? Sí puede llegar a ser importante, pero para esto hay que también que recordar que el proceso penal está sujeto a la preclusión, al cierre de etapas. Si nosotros no hacemos valer los defectos que queremos o que nosotros observamos en el momento procesal adecuado, que es el que les comento, etapa inicial, máximo etapa intermedia en la fase oral, no lo vamos a poder hacer más adelante en el juicio, ¿va? Esto es bien importante. Ahora, todo esto lo estamos enmarcando obviamente en la etapa inicial. Como ya les comenté, la etapa inicial va a comenzar con la noticia criminal que la vamos a hacer a través de denuncia, querella o requisito de procedibilidad. Respecto al requisito de procedibilidad, no hay mucho que decir. El requisito de procedibilidad equivalente es aquel que la propia ley señala para ciertos delitos
y que no va a ser la denuncia y que no va a ser la querella. Un ejemplo son los delitos de naturaleza fiscal. En los delitos de naturaleza fiscal, uno como gobernador no puede ir a decirle, oiga, creo que mi vecino está evadiendo impuestos. Porque si no, imagínense, cada vez que haya un conflicto legal entre las personas, todos querríamos estar utilizando el proceso penal como forma de coacción o como forma de venganza. Entonces, hay ciertos delitos donde si la fiscalía se entera, lo primero que tiene que hacerle es, oye, sistema de administración tributaria, me parece que se cometió este delito, dime por escrito si quieres que lo investigue o no quieres que lo investigue. Eso es el requisito de procedibilidad, igual eso lo tendríamos que revisar en caso por caso. Más adelante, si ustedes lo desean, podemos quizás dar alguna plática sobre delitos en particular, ¿vale? Ahora, bueno, por acá habíamos platicado en el grupo de WhatsApp que íbamos a tener 30 minutos de charla, 10 de descanso y finalizar con otros 30 minutos de charla. Ya vamos a cumplir los primeros 30 minutos, ya en un momento nos vamos a descanso. A las personas que están viendo por TikTok, si gustan que los agreguemos a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, háganme favor de enviarme un DM y ya por ahí les doy las instrucciones para que se unan. Y por acá en Zoom, pues bueno, ya vamos a descansar. Igual por acá en TikTok, en 10 minutitos nos volvemos a conectar. Aquí nada más voy a ver si puedo pausar el live o algo así. Y si no, a ver, ¿alguien sabe si se puede pausar esto? Bueno, chicos de Zoom, vayan por un cafecito, algo. Y ahora a las 9:50, si les parece bien, nos volvemos a conectar, ¿vale? Sí. Ok, ok, muchachos. Entonces, en 9:50 los estoy viendo de nueva cuenta. Les mando otra liga porque no sé si en esta misma nos va a dejar conectar. Así se puede pausar. Muchachos de aquí de TikTok, son 9:42. Más o menos 9:55 retomamos. Sí, por favor, a los que quieran ingresar al WhatsApp para el tema de poder integrarse vía Zoom, mándenme un mensaje de DM a mi perfil, por favor. Y, y bueno, les decía, ahorita 9:55 volvemos, por favor. Les agradezco.
Ok, el receso para los chicos de Zoom finaliza ahora a las 9:55. Mientras tanto, aquí con nuestros compañeros de TikTok, ¿alguna, alguna pregunta? Mi despacho lo tengo en León, Guanajuato, aunque he tenido la fortuna de atender asuntos en diferentes puntos del país, como lo ha sido Guerrero, Michoacán, Colima, en Ciudad de México, naturalmente. En Coahuila tuve también la oportunidad de manejar por ahí un asuntito y aquí en Jalisco también. Pero sí, estoy radicado actualmente en León, Guanajuato. Cobrar incapacidad en el IMSS. Mira, para eso necesitarías un abogado que esté especializado en el área de seguridad social. La verdad es que seguridad social a mí nunca me ha llamado la atención, no te sabría responder, pero por ahí casi siempre los abogados laboralistas saben temas de seguridad social. Creo que sería cuestión de que busques a un abogado con ese enfoque, porque yo no te sabría dar respuesta a esto. Para subsanar una deficiente querella en etapa inicial hasta etapa intermedia. Así es correcto. Dentro de ese periodo procesal, desde el inicio hasta la etapa intermedia, podríamos llegar a subsanar. El recurso innominado procede solo cuando tienes reconocida la calidad de víctima. Bueno, el recurso innominado lo podemos ejercer tanto desde la defensa como desde la asesoría victimal. Entonces, sí, o sea, no es necesario que seas víctima, puede ser también por parte del imputado. La calidad de víctima, siempre que presentes una querella, te la van a reconocer. ¿Por qué? Porque estás demostrando la titularidad del bien jurídico que fue afectado. Únicamente en cuestiones de denuncias es donde, dependiendo del tipo de delito y también dependiendo de la jurisdicción, habrá posibilidad de que te reconozcan la calidad de víctima o no. ¿Y de qué va a depender? Esencialmente la jurisprudencia lo que ha establecido es que tratándose de delitos de persecución oficiosa, es decir, que van a iniciar con una denuncia, la posibilidad de que te reconozcan la calidad de víctima o no es si el delito de alguna forma repercutió en tu esfera de derechos. ¿Qué ejemplo podría haber por ahí? Si mal no recuerdo, el delito de fraude procesal, como tal, se supone que la víctima es bueno, el afectado se supone que es la correcta administración de justicia. Si lo vemos desde ese esquema únicamente de la titularidad o de quién, en quién recae la afectación directa, hablaríamos de que en todos los delitos de fraude procesal, quien resintió ese fraude procesal no tendría la calidad de víctima. Sin embargo, ahí es donde podemos nosotros hacer el nexo de entre la conducta a la afectación. Tú tendrías que alegar, oye, mira, te vengo a dar noticia de que hubo fraude procesal. En ese delito en específico, yo fui la contraparte que perdió el asunto por el fraude procesal. Bueno, ahí está la afectación a criterio mío. Pero siendo también un delito de persecución oficiosa, podrías tú no haber estado involucrado en el asunto. Supongamos que te metiste a una audiencia, las audiencias son públicas, que ingresaste a una audiencia y tú te das cuenta, porque eres, no sé, de qué manera te diste cuenta que se cometió fraude procesal. Tú puedes ir a la fiscalía y decirle, oye, fiscalía, aquí se cometió un fraude procesal. ¿Ahí hay una afectación a tu persona? No. La fiscalía tendrá que iniciar la investigación, sí, pero no se te debería de reconocer la calidad de víctima. A ver, Manis Enrique señala que está saturada mi bandeja de entrada. Vamos a revisar.
Nanis. Ok, no, sí me están llegando los mensajes, nada más que ahora me parece que no es el momento adecuado para darles los accesos. Esto ya lo veríamos para la siguiente reunión. El día de mañana me comunico con ustedes, nada más denme tiempo porque sí, en efecto, hay varios mensajes, varias solicitudes de mensajes. Entonces, en el transcurso de la semana les estoy contestando para efectos de ingresarlos al WhatsApp y ya a través del WhatsApp poderles compartir la liga para el Zoom. Aquí la intención es, estas semanas de marzo estar hablando temas relacionados a las etapas del procedimiento penal. Ya después haremos otra votación para el tema que ustedes quieran que abordemos, ya sea temas relacionados a derecho penal o de cualquier otra índole. Aún y aunque no tengan la intención directa de ser penalistas, siempre tenemos que tener conocimiento, por lo menos un conocimiento general de todas las áreas del derecho. Entonces, el saber derecho penal nunca está de más. Sí, igual, con RL, de igual forma, ya por aquí sí vi que tengo su solicitud de mensaje. De igual forma, en el transcurso de la semana los estoy agregando al WhatsApp para que la siguiente sesión puedan participar acá directamente por Zoom. Vamos a ver qué otras preguntas hay en lo que finaliza. A ver, por ejemplo, José Cervantes nos señala, el delito de abuso sexual es un delito que se persigue por querella. No sé, no entiendo si me estás si me lo estás afirmando o si me lo estás preguntando, pero como lo señalamos hace rato, tenemos el Código Penal de Ciudad de México como norma orientadora en esta ocasión. Vamos a revisar qué nos dice. Pero yo me imaginaría que abuso sexual también ha de ser un delito de persecución oficiosa. Pero ahora lo vamos a revisar. A ver, el artículo 176 del Código Penal de Ciudad de México, que es el que tipifica el abuso sexual, señala al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la ejecute en ella un acto sexual, la obliga a observarlo o lo haga ejecutarlo, se le impondrá de 1 a 6 años. Yo por aquí, a ver, ya. A ver, en el articulado específico no señala que se necesite querella, entonces estaríamos hablando de persecución oficiosa. Vamos a ver en las reglas generales, disposiciones generales. No. El que sí señala que se perseguirá por querella son los delitos contra la intimidad sexual. Estupro también señala que se perseguirá por querella. Acoso sexual se perseguirá por querella. Sin embargo, el abuso sexual no establece esto. Y en cuanto a violación, también señala el código que en la única situación en la que se requerirá querella es si entre activo y pasivo existiera vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja. En estos casos el delito se perseguirá por querella. Ahora, aquí algo bien importante. Si estamos hablando de que la persecución de delitos por querella resulta del ejercicio de un derecho que tenemos a solicitar que se inicie una investigación, esto también tiene un efecto muy importante. ¿Por qué? Porque los delitos que son de persecución oficiosa no puedes, digámoslo así, desistirte de la investigación. Una vez que tú inicias la maquinaria judicial o la maquinaria de investigación en delitos de persecución oficiosa, por decirlo así, no hay marcha atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado y al final de la plática, hoy sí, antes de irnos,
Les quiero abordar los aspectos de ética profesional respecto a este tema y como lo veremos, hay algunas cuestiones bien importantes que tenemos que tomar en consideración cuando utilizamos o cuando pretendemos utilizar el poder punitivo del Estado. Denme un momento para darles acceso a los chicos de Zoom. Saludos, Daniel, saludos también de hasta Chiapas. Den un momentito para darles el acceso a los chicos de Zoom. Muy bien, en lo que van ingresando por acá por Zoom. ¿Cómo puedo unirme a las reuniones de Zoom? Por favor, Daniel, de igual forma, sígueme. Por un lado, síganme. Por otro lado, mándenme mensajito por DM para efectos de poderles dar acceso, ¿va? ¿Qué tal, Ángel? Yo estoy muy bien, ya con algo de sueño. Espero que tú te encuentres también muy bien. Duda de Nanis. ¿Es lo mismo ser víctima que ofendido? Desde un aspecto técnico, no. Desde un aspecto técnico, no. Desde un aspecto muy conceptual, la víctima es la persona que resiente directamente en su persona el hecho delictivo. Por ejemplo, tema de lesiones. La persona que resiente las lesiones está resintiendo la conducta en su persona. Homicidio, por ejemplo, en temas de homicidio vamos a tener víctima y ofendido. La víctima es la persona que fue desvivida, o sea, la persona a la que se le privó de la vida. Los ofendidos, habitualmente a quienes se les reconoce ese carácter van a ser a los familiares de... ¿Por qué? Porque sin resentir directamente la conducta sí resienten alguna clase de consecuencia. Ahora, esa es la diferencia conceptual. ¿Tiene alguna diferencia a nivel procedimiento? No, porque la víctima y el ofendido va a tener relativamente las mismas facultades dentro del procedimiento penal, y eso es también una cuestión muy importante. Hoy en día en el procedimiento penal, víctima y ofendido son parte de, ya no son simples espectadores. Entonces sí puede llegar a ser muy importante perseguir el reconocimiento de la calidad de víctima o de ofendido. Sí, me parece que como respecto al límite de mensajes, tengo entendido que solamente me pueden mandar un primer mensaje. Después del primer mensaje ya no les va a dejar escribirme hasta que yo les acepte el mensajito. Entonces nada más con que me manden un mensaje haciéndome mención de que es respecto a agregarlos al WhatsApp y de agregarlos al Zoom, y ya con eso en la semana les voy dando respuesta, ¿va? Pues muy bien, ya estamos acá también reunidos, me parece, en Zoom. Pues vamos a continuar. Hasta este momento, mis compañeros de Zoom, ¿tienen alguna duda de lo que hemos platicado? Por el momento no. Por el momento no. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a abarcar son las formas de finalización de la etapa inicial. Esto previo. Ok, esto previo a otros temas, ¿no? Como que esto va a ser el puente para que podamos avanzar a la etapa de la investigación complementaria y otras cuestiones. Pues bueno, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece diferentes formas de finalización de una carpeta de investigación.
Entre ellas tenemos el archivo temporal. El archivo temporal lo tenemos previsto en el artículo 254 y muy a grosso modo el archivo temporal se va a decretar por la autoridad investigadora cuando considera que no hay suficientes datos de prueba y que se ha acabado, digámoslo así, la línea de investigación. Daniel Aguirre también, saludos, muchísimas gracias. Ahora, ¿por qué yo lo estoy integrando dentro de las formas de terminación? Formalmente el archivo temporal no finaliza la posibilidad de investigar. Pero a efectos prácticos, si ustedes llegan a tener un archivo temporal, es muy, pero muy probable que esa carpeta de investigación no va a hacer otra cosa más que acumular polvo. Entonces, archivo temporal en muchas ocasiones va a ser semejante, por lo menos en sus efectos prácticos, en sus efectos materiales, a una abstención de investigar o a un no ejercicio de la acción penal. Archivo temporal, básicamente, así lo estipularíamos, es cuando la autoridad investigadora considera que ya agotó su línea de investigación y que hay que esperar a ver si surgen más datos de prueba. A mí me parece un sinsentido, porque los datos de prueba, no sé ustedes qué opinen, pero los datos de prueba no van a ir caminando a la fiscalía. Si la fiscalía deja de investigar porque no hay suficientes datos de prueba, ¿creen ustedes que no investigando van a obtener más datos de prueba? Obviamente no. Claro, ahí también podríamos considerar de que la asesoría victimal tiene la facultad de allegar más datos de prueba, pero pues ahí es un poquito como que relevar a la autoridad investigadora de su obligación constitucional de investigar los delitos. Segunda forma de finalización, la abstención de investigar. La abstención de investigar es la decisión que va a tomar la fiscalía de ya no continuar, o mejor dicho, de ni siquiera investigar. ¿Por qué? Porque considera que de la narrativa que se hizo en el escrito, lo que estamos contando, lo que estamos narrando, no es delito, o bien teniendo la apariencia de delito, ya prescribió. La prescripción es que ya pasó el tiempo en el que legalmente se podía ejercer la acción punitiva, ¿va? Entonces, si ustedes llegan a recibir una abstención de investigación, es por esta situación. Otra forma que tenemos de finalizar una carpeta de investigación. A ver, permítanme, que me están pidiendo en el TikTok que demuestre que soy un humano. Ay, no me dejan. Listo. Me congratulo en avisarles que no soy un robot, de acuerdo a la prueba de TikTok. Ok. No ejercicio de la acción penal. El no ejercicio de la acción está contemplado en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que el fiscal podrá decretar el no ejercicio de la acción cuando se verifiquen algunos de los motivos previstos como causa de sobreseimiento. Las causas de sobreseimiento están enlistadas por su parte en el artículo 327. El artículo 327 nos señala que el sobreseimiento procederá cuando el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye delito, apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado esté exento de responsabilidad penal, entre otras algunas cuestiones como que agotada la investigación el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Esto lo vamos a ver también más adelante porque las causas de sobreseimiento es para una sesión específica, pero les dejo nada más la siguiente reflexión. Si si el archivo temporal se puede llegar a dar porque no se tienen suficientes datos de prueba, pero eso permite que la investigación quede abierta indefinidamente, y por su parte tenemos la posibilidad de un no ejercicio de la acción porque agotada la investigación se estime que no se cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación,
Esto está un poquito más enmarcado al tema de la investigación intermedia, pero ¿qué nos sería más conveniente? Que esa carpeta quede en archivo temporal, esto viéndolo desde la perspectiva del abogado defensor, que quede en archivo temporal ahí indefinidamente y que nuestro cliente se esté tronando los dedos de qué es lo que va a suceder, o que se pudiese llegar a dar un sobreseimiento. Si al fin del día el sustento fáctico es el mismo, que no hay suficientes datos de prueba. Pues obviamente nos va a convenir más un no ejercicio de la acción. ¿Por qué? Porque el no ejercicio de la acción, al estar fundada en causas de sobreseimiento, inhibe una nueva persecución penal. Es decir, se acaba, tiene efectos de sentencia absolutoria. Esto de acuerdo al non bis in idem, no juzgar dos veces por lo mismo. Pero bueno. Y el tema de los criterios de oportunidad. Los criterios de oportunidad son razones por las cuales el fiscal podría dejar de investigar porque se den algún supuesto donde, digámoslo en resumido, de forma muy resumida, porque lo vamos a abordar más adelante, los criterios de oportunidad, básicamente va a ser cuando el imponer una pena ya termina resultando como que desproporcionado, ¿no? Ahí es donde podríamos llegar a aplicar un criterio de oportunidad. Insisto, estos dos temas, sobreseimiento y criterios de oportunidad, son muy importantes, entonces esos los vamos a abordar más a detalle en una reunión específica para eso. Dime, Adrián. Me surge la duda de cómo el Ministerio Público te notifica el archivo. ¿El archivo temporal? Ok, Ajá, ok, muy bien. Cualquiera de las determinaciones que llegara a asumir la Fiscalía respecto a un archivo temporal, abstención de investigar, no ejercicio de la acción, tiene que ser notificada por el medio que se haya señalado para recibir notificaciones a todas las partes intervinientes. ¿Quiénes son las partes intervinientes? Víctima u ofendido, asesoría victimal, la defensa y el imputado o los imputados. ¿Cómo se va a notificar? Se va a notificar por el medio que hayas señalado. Si tú señalaste un domicilio físico, te va a llegar la notificación por escrito de la Fiscalía, donde, como cualquier actividad de autoridad, tiene que estar en formato escrito, fundado y motivado, y obviamente firmado por la autoridad competente para emitir esa determinación, ¿va? Y cualquiera de estas determinaciones que se tome, el archivo temporal, la abstención, el no ejercicio de la acción penal, el establecimiento de un criterio de oportunidad, cualquiera de esas va a ser revisable a través de los recursos innominados, del recurso innominado que les había mencionado del 258. Entonces, ninguna de las determinaciones que tome la Fiscalía va a ser definitiva, y es, sí, muy común que si tú estás, bueno, esto te va a pasar ya sea que estés en la defensa o que estés en la asesoría victimal, que la Fiscalía te va a determinar algunas de estas maneras de finalización, y si tú como asesor victimal lo que quieres es que la investigación continúe porque consideras que la determinación no fue la correcta, pues puedes acudir al recurso innominado para efectos de controlar esa determinación. Y ya de acuerdo a lo que argumentes dentro de la audiencia, pues ya será si el tribunal, el juez de control, te otorga la razón o no, para efectos de que se llegue a revocar la determinación y que la investigación continúe y podamos ir avanzando en el procedimiento penal, ¿va? gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Ok, por acá por TikTok nos preguntan, ¿cómo puedo integrar un peritaje a la carpeta en favor del investigado? Ok, bueno, esto, vamos a tener dos opciones. La primera es que se lo solicites a la Fiscalía. La Fiscalía tiene el deber de llevar a cabo los actos de investigación que le propongan las partes, ya sea la asesoría victimal, o sea, el lado de la víctima ofendido, o ya sea la parte defendida. Tú tienes que presentar un escrito
diciéndole a la fiscalía, oye, mira, yo te propongo, te solicito que hagas este acto de investigación, el peritaje en, ¿qué te gusta? Un peritaje en, pues en lo que sea, un peritaje en contabilidad. Te pido que hagas un peritaje en contabilidad por esto y esto y esto y esto y esto y esto, y la fiscalía, fundada y motivadamente, te tendrá que decir si sí o si no. Lo más habitual es que la fiscalía no te va a querer ayudar. Habitualmente la fiscalía te va a decir, no al lugar a llevar a cabo el acto de investigación que está proponiendo porque no es conducente a la cuestión debatida. Esa es una de las razones que te dan. La otra razón que te dan habitualmente es no al lugar a llevar a cabo el acto de investigación que propone porque usted como defensa y en virtud del principio de libertad probatoria puede llevar a cabo las actividades probatorias que usted estime pertinente, haciendo su respectivo descubrimiento probatorio. En cualquiera de las dos situaciones es la determinación controlable de nueva cuenta a través del recurso inominado que ya les he estado mencionando. En la primera situación donde la fiscalía nos dice que no es conducente para la cuestión investigada, lo que tú tendrás que argumentar ante el juez de control será el por qué sí es conducente, ¿sí? Ejemplo, estás en un tema de homicidio desde la defensa y tú lo que quieres es que se haga una pericial en medicina legal para determinar la causa de muerte y la fiscalía te dice que no es conducente. Pues ya tú le explicas al juez, su señoría, la fiscalía negó bajo este argumento, bajo el argumento de que no era conducente. Su señoría, si se está diciendo o si lo que se está investigando es un homicidio, primero tenemos que determinar si realmente fue un homicidio. ¿Qué tal que medicina legal determina que la persona falleció por un paro cardíaco y la hipótesis acusatoria de la fiscalía es que fue por asfixia? Por poner un ejemplo. Entonces, ahí lo que debatiremos en la audiencia es si la prueba es conducente o no, bajo lo que argumentó como causa de negativa la fiscalía. En el segundo ejemplo, que es también muy común, que la fiscalía te va a decir, no, mijito, yo no te voy a ayudar, tú tienes libertad probatoria, tú puedes investigar porque también eres parte con facultades de investigación. Ahí el argumento también es ahí creo que es incluso más sencillo porque simplemente con que le argumentes al tribunal que la obligación de investigación recae en la fiscalía. Y ahí entramos otra vez entre obligaciones y facultades. Por parte de la defensa o de la asesoría victimal tienen la facultad de investigar, pero no la obligación. A ver, pregunta. La fiscalía, desde un aspecto constitucional y legal, tiene el deber. A ver, ¿cómo les formulo la pregunta? Desde un aspecto constitucional y legal, ¿la función de la fiscalía es lograr una condena a toda costa? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Por acá Pánfila nos dice que no es obligación. ¿Alguien más? Pues no. Dice Dani también, Dani de Ciudad de México, que no del todo, Martínez también no. En efecto, la fiscalía no tiene un deber. También Kevin Pérez nos comenta, no, le corresponde investigar. Le corresponde investigar con una intención de averiguación de la verdad. La fiscalía también tendría que estar interesada en verificar si su imputado realmente es quien cometió el delito o no. La finalidad de la fiscalía no es, ¿sabes qué? Creo que tú lo hiciste y ahora voy a descartar cualquier posibilidad y mi única labor va a ser verificar que tú lo hiciste y si no, incluso acomodar las cosas para que parezca que tú lo hiciste. No, la fiscalía tendría que tener ese interés, pero más allá de que tenga el interés o no, el punto es que es su obligación investigar el hecho de forma imparcial. Así lo señala tanto el marco constitucional como el marco legal, de forma imparcial, objetiva. Entonces, bajo ese sentido, tú simplemente le dices al juez esto, su señoría, conforme tal artículo, la obligación de la fiscalía es investigar de manera pronta, objetiva, imparcial, profesional, bla, 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 y entonces la fiscalía no se puede excusar de hacer este acto de investigación únicamente porque diga que yo también lo puedo hacer, porque en mí recae una facultad, no una obligación de investigar.
Buenas noches, Roberto. Bueno, ahora, hasta aquí ya hemos finalizado la explicación de denuncia, querella, requisito de procedibilidad. Hemos checado de forma... Lic, Dime, María. entonces la obligación de la fiscalía es investigar, pero aunque yo tengo la facultad, no es mi obligación en sí. O sea, tengo la facultad de hacerlo si yo quiero, pero si es obligación 100% de la fiscalía, ¿eso es a lo que se refiere? Es obligación 100% de la fiscalía siempre. Claro que nosotros, si asumimos una defensa, tenemos la obligación de procurar todos los actos de investigación necesarios para la defensa de nuestros imputados. O sea, tampoco se trata de que dejemos la situación en manos de la fiscalía. Nuestra labor probatoria mínima tiene que ser, precisamente como lo comentaba Jonathan acá en TikTok, el ofrecer o el solicitar actos de investigación. Y únicamente si vemos que la fiscalía no funciona o que no nos conviene hacerlo con la fiscalía, pues quizás buscar o incluso por agilidad nosotros recabar las entrevistas. Bueno, no nosotros, Ahí yo les quiero dejar un consejo práctico muy importante. Siempre que su cliente se pueda permitir la contratación de un investigador privado, obviamente que ya sea licenciado de Derecho, licenciado en Criminología, lo hagan. Porque nosotros como abogados lo que deberíamos de estar procurando es el estudio del caso para efectos de desarrollar la defensa, no estar jugando al detective, porque jugarle al detective es necesariamente perder tiempo en la preparación del caso. Habrá asuntos que sean muy sencillos y donde la persona no tenga la posibilidad económica de contratar otras áreas para tener un equipo multidisciplinario, y ahí sí nos va a tocar hacer el trabajo de campo que la fiscalía no quiera hacer. Ahí va a ser mucho cuestión de estrategias, que nos conviene, o sea, y también va a depender mucho de que si nuestro asesorado está en libertad o no. Si nuestro asesorado está en libertad, bueno, podemos darnos, digámoslo así, el lujo de que el proceso, de que la investigación tarde un poquito más, y ni siquiera así porque no tienen la idea de lo tortuoso que es para una persona saberse investigada. Es muy, muy pesado para una persona que está siendo investigada. Vamos, a una persona que no está acostumbrada a este tipo de rollos, ¿va? Porque hay otro perfil de clientes que están muy acostumbrados a ese tipo de situaciones y no les quita el sueño. Pero el ciudadano, digámoslo así, normal, vive muy mal hasta que no tenga la certeza de qué es lo que va a pasar con su situación jurídica. Entonces, bueno, ahora, si tenemos a nuestro asesorado en prisión preventiva, ya sea justificada o ya sea oficiosa en su modalidad automática, con mucha más razón tenemos que buscar que esa investigación avance lo más rápido posible para tratar lograr la libertad lo más rápido que se pueda, ¿va? Pero bueno, casi logré atender tu duda, María. Sí, Lic, solamente otra pregunta. Y Sí. por ejemplo, yo, ¿cómo le digo a la fiscalía que quiero que investigue, no sé, una cosa que para mí puede ser importante, mediante un auto o cómo se lo pido? A través de un oficio, exactamente. Haces tu oficio, lo presentas en la carpeta de investigación respectiva, y ya la fiscalía, como lo comenté, te tendrá que dar una respuesta fundada y motivada de si sí hace el acto de investigación o si no hace el acto de investigación. Aquí, esencialmente, también se trata de argumentar, ¿va? No se trata de que simplemente le digas a la fiscalía, oye, por favor, haz un peritaje en psicología a la víctima, sino que se trata de argumentar también, oye, mira, ¿sabes qué? Se está investigando esto, uno de los elementos podría ser esto, bla, bla, o sea, que desarrolles, o sea, ya lo podemos revisar casos a caso de propuestas de actos de investigación, porque creo que es un tema que por ahí les está interesando. Entonces ya lo pondremos en votación más adelante y lo vemos. Y finalmente, ya para finalizar la pregunta de Jonathan, porque me desvió un poquitito, entonces presentas tu escrito. Sí, también lo puedes hacer mediante comparecencia.
Te digo, la primera opción, o les digo, la primera opción sería que se lo pidan a la fiscalía. Si por alguna razón ustedes saben que los peritos de la fiscalía no tienen el perfil que están buscando, o si saben que la fiscalía no tiene perito en esa área en específico, lo que pueden hacer es contratar un perito privado. El perito, si tiene experiencia, ya tendría que saber él cómo hacer su dictamen. Y eso lo pueden ofrecer dependiendo del momento en el que estén dentro de la carpeta de investigación, o se pueden esperar hasta el descubrimiento probatorio si ya estuviésemos hablando de que nos fuimos a juicio. ¿De qué va a depender? Va a depender si nuestra intención es lograr desde la investigación un sobreseimiento. De eso va a depender. Ya son cuestiones de estrategia. Acuérdense que aquí en el derecho no hay fórmulas mágicas. Todo es análisis caso por caso, verificar cuál va a ser nuestra estrategia, si vamos a tener una estrategia pasiva, una estrategia activa, una estrategia mixta. Hay asuntos que se pueden ganar incluso sin hacer ningún tema probatorio. Si tenemos una cuestión, ejemplo, de atipicidad, puedes ganar el asunto, una absolución, sin pruebas por parte de la defensa, pero hacer eso requiere haber estudiado muy bien el caso y tomar la decisión de forma responsable, no por ahorrarse trabajo, ¿eh? En fin, vamos a finalizar el día de hoy. Sí, Dani, todo es escrito. Puede ser por comparecencia, pero si vas por comparecencia, te lo van a levantar ahí en un acta y lo vas a tener que firmar. Va a terminar siendo más tardado. Entonces, todo mejor por escrito. A los que me señalan que quieren estar dentro del grupo de WhatsApp, les reitero, mándenme un mensaje por DM aquí a TikTok y en el transcurso de la semana los agrego. Para finalizar el día de hoy, vamos a abordar muy brevemente unas cuestiones de ética o cuestiones ético-legales respecto a la denuncia y respecto a la querella. Hay que recordar que el derecho penal es la última ratio, ahora sí que el último recurso que deberíamos de usar, y como abogados no debemos de tener una función de prenderle fuego a la gasolina, sino que tenemos que procurar que las contiendas entre las partes no escalen. Obviamente esto va a tener sus matices. No es lo mismo que estemos frente a una situación, digamos, de homicidio, donde ya no hay nada o ya no puede escalar más, a que estemos, por ejemplo, en una contienda familiar, donde alguno de los progenitores, por estrategia legal, presenta, por ejemplo, una denuncia de abuso sexual o de violación en contra de los hijos, como, insisto, como estrategia legal. Bueno, vamos a entrar al tema. Cuestiones éticas y legales. En cuanto a legalidad, vamos a tener limitado la facultad de solicitar o de presentar denuncias o querellas. A ver, antes de avanzar en el tema, César Ayala me pregunta que si lo puedo sacar de una duda. Dime, ¿cuál es tu duda? Mediadores ante todo, Lick, ocasiones no hay ética en los colegas. Aquí es una pregunta que les quiero dejar a ustedes a reflexión antes de que entremos a tema, esperando la pregunta de César. Si nuestros rivales actúan sin ética, ¿nosotros debemos de responder de la misma forma? ¿No jugamos el mismo juego? Si nuestro rival está presentando, digamos, pruebas falsas, ¿nosotros también presentamos pruebas falsas? Porque de esta forma entramos a un círculo vicioso bien peligroso. Decimos, es que sabes que a lo mejor mi rival no va a ser ético y a lo mejor mi rival inclusive va a utilizar medios fraudulentos. Y si él los utiliza y yo no los utilizo, voy a quedar en desventaja. Entonces mejor sí presento. Ya no solamente estamos hablando de tema de ética, estamos hablando de la comisión de delitos. Estamos hablando que presentar testigos falsos no es una cuestión menor ni es una simple estrategia jurídica. Estamos hablando de que estamos cometiendo fraude procesal. Ya sea o incluso que podemos estar haciendo que nuestro cliente cometa fraude procesal. Un ejemplo de una situación donde un abogado y la ambición de una persona los llevó a ambos a la prisión, al abogado y al cliente. Querían sacar a una persona, a un
a una persona de una casa y el abogado y el cliente se pusieron de acuerdo en que el cliente le iba a firmar un pagaré al abogado. El abogado presenta el pagaré a juicio ejecutivo civil, a juicio ejecutivo mercantil, perdón, embarga la casa, se la adjudica, logra el lanzamiento de la persona y ¿qué creen? El abogado se quedó la casa. Y entonces el cliente de esta persona, muy enojada, y obviamente dijo, pues aquí nos vamos a morir todos casi casi, va a presentar su denuncia. En un primer momento se considera que la denuncia de esta persona no era válida porque no la había hecho asesorado un abogado y en su denuncia pues estaba admitiendo la comisión de un delito. Entonces se violó el derecho que se tenía a no autoincriminarse. Este señor, aún y ya teniendo abogado, decide ratificar su denuncia a sabiendas de que estaba confesando la comisión de un delito, que estaba confesando fraude procesal. Con esta confección del pagaré ambos fueron condenados a prisión. Hoy en día están purgando su pena. ¿Fue una simple estrategia jurídica? No fue una simple estrategia jurídica. Se utilizó un pagaré falso. ¿Tuvo repercusiones en la vida real? Sí. ¿Se ganó el juicio? ¿Se ganó el objetivo que era sacar a la persona de la casa? Sí. Pero se cometió un delito que llevó tanto a abogado como a cliente a la prisión. Pero bueno. Es que yo creo que casi siempre es una pelea de egos, Lick. Como a ver quién más y quién menos y cosas así. Sí, y ahí es donde toma importancia, creo yo, lo que les comento de que nosotros como abogados no debemos de ser mercenarios, debemos de buscar ser pacificadores y ser muy conscientes de qué es con lo que estamos tratando. Les ponía este ejemplo donde, pues bueno, la relación que hubo entre la persona que falsificó el pagaré y la persona que fue lanzada era de padre a hijo. Era una contienda familiar que finalizó de esa forma. Una forma muy trágica, me parece, de arreglar un problema legal. Pero bueno, cuestiones ético-legales, ya nos quedan 10 minutitos y nos vamos, ¿va? Entonces seremos muy breves. Pregunta, ¿qué buscamos como abogados cuando iniciamos un proceso penal? Alguien que me diga, ¿qué es lo que estamos buscando cuando iniciamos un procedimiento penal? Nos dicen por acá en TikTok, justicia. La reparación del daño, dice Kevin Pérez. Ganar y justicia, nos comenta César. Ahorita me quedo un ratito más con ustedes, chicos de TikTok, para poder dar respuesta a los mensajitos. Nada más quiero ya terminar la sesión. Pues muy bien, yo diría que antes de pensar en justicia, en ganar, o incluso tiene que ver con la justicia, antes de pensar en ganar, nos dicen por acá esclarecimiento de los hechos. También nos dicen por acá arreglarlo con Mask. Bueno, yo diría que de acuerdo al procedimiento, no estoy hablando de moralismo, estoy hablando de lo que dice la ley. Lo que buscamos al iniciar un procedimiento penal siempre tiene que ser la verdad. Justo como lo comentan por acá, el esclarecimiento de los hechos. Que se demuestre la verdad sería la justicia. Que podamos utilizar el procedimiento penal como parte de nuestras estrategias, sí, es totalmente válido, pero siempre con la conciencia de lo que estamos haciendo. El defender un procedimiento penal o que un gobernado se defienda de un procedimiento penal es de lo más caro y de lo más tortuoso. Entonces hay que ser muy cuidadosos de cuándo vamos a utilizar el sistema penal como parte de nuestra estrategia. Primero tenemos que hacer una evaluación ética. Sí, César, ahorita atiendo tu preguntita, me voy a quedar un ratito más con ustedes. Primero tenemos que preguntarnos si es estrictamente necesario acudir al área penal. No les digo que en todos los casos, pero por lo menos sí en situaciones muy delicadas donde tenemos contiendas entre familiares, contiendas entre socios comerciales. Más que nada en ese tipo de situaciones hay que ser muy cuidadosos de si vamos a utilizar el procedimiento penal o no. Ahora, el procedimiento penal, a ver, déjenme, voy a sacar a una persona de aquí del TikTok porque está haciendo comentarios que no voy a permitir.
Listo. Presentar una denuncia o una querella siempre tiene que estar apegado a la realidad de lo que conocemos. Nunca debemos de modificar hechos desde un aspecto por lo menos ético. Nunca debemos de modificar hechos, acomodar la historia para que tenga apariencia de delito. Si vamos a utilizar el procedimiento penal, tenemos que entender que contra lo que estamos atentando o lo que estamos poniendo en la balanza es la libertad de una persona. Y mucho más cuidadosos tenemos que ser cuando se tratan de delitos de oficio, delitos donde si es parte de tu estrategia hacer presión, ya no vas a poder retirar la denuncia porque ya queda en manos de la fiscalía. El mentir en una denuncia, en una querella, puede llegar a constituir el delito de falsedad en denuncias. Entonces no solamente se trata de una cuestión moral, se trata de que estás exponiendo a tu cliente a que cometa un delito y en quien confían los clientes es en nosotros. Estamos hablando de que podríamos estar cometiendo a través de la utilización de testigos para acreditar el hecho delictivo, testigos falsos, podríamos estar haciéndolos a estos testigos cometer un delito de falsedad ante autoridad que les puede traer también repercusiones. Y estamos hablando de que las denuncias falsas pueden llegar a generar también la posibilidad de una demanda civil para resarcir el daño. Tenemos el registro 2023-52-5 que es orientador y de este se puede desprender que cuando hay una evidente falsedad en lo narrado o que hubo dolo en la imputación, o sea, en atribuirle la comisión de un delito a una persona, o que el hecho que estamos diciendo que ocurrió ni siquiera tuvo lugar, puede haber una demanda por daño moral. Es decir, pueden sancionar a la persona mínimo con dinero. Entonces estamos exponiendo y a veces la estrategia legal no es solamente un tema de... Ahorita revisamos las preguntas de TikTok. Entonces no es únicamente un tema moral. Como les comentaba, ¿qué buscamos al iniciar un procedimiento penal? La aspiración siempre debe de ser la verdad. Siempre esa debe de ser la aspiración a la verdad. Incluso nuestro Código Nacional habla de dos cuestiones bien importantes. El deber de todas las partes de probidad. El deber de probidad. La probidad, el ser probos, es que vamos a ser honestos, que nos vamos a conducir conforme a la verdad. No que vamos a utilizar, insisto, el sistema penal con argucias para afectar a un contrincante. En nuestras manos en muchas ocasiones está que un problema no escale más, ¿va? Y hay que recordar por ahí que ha habido colegas abogados que han sido privados de la vida. Y no digo que todos hayan estado haciendo cosas malas, pero a veces cabe preguntarnos qué hizo, qué estrategia pudo haber llevado como para que una persona decidiera cometer el más grave atentado que se puede llegar a generar, ¿no? Que es en contra de la vida. Yo les invito a que siempre se conduzcan con probidad y recordarles que hay victorias que pueden llegar a ser muy vergonzosas y derrotas que pueden llegar a ser muy dignas. Nuestra labor no es ganar siempre, nuestra labor es defender de la mejor manera posible, pero sin vender nuestra alma en el camino. Pues chicos de Zoom, con esto finalizamos la reunión de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nos quedan 3 minutos. Muchas gracias, Nick. No, gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y si no hay más preguntas aquí con ustedes, chicos de Zoom, y quieren aquí ver el tema de preguntas-respuestas de TikTok, pues los invito ya nada más que se unan un ratito al live. Y si no, nos estaremos viendo la siguiente semana. Igual, aprovechando, ¿cómo se les hace el tema del horario? ¿Cómo se les hizo el día y el horario? Todo esto había sido por votación, pero igual ustedes díganme si se les hizo muy pesado porque estamos acabando a las 10:40, mañana todos tenemos escuela o trabajo. Entonces díganme si quieren que iniciemos más temprano, si que cambiemos el día, ¿qué opinan? ¿Los días lunes no les parecería bien?
José sí comenta que más temprano, definitivamente yo concuerdo porque yo todavía me tengo que desplazar a mi domicilio, entonces sí se me hace que voy a iniciar la semana pesado. Muy bien, pues entonces se queda abierta la puerta, vamos a hacer una votación de nueva cuenta para ver si podemos cambiar el día y el horario, ¿va? Yo creo que también podría ser a lo mejor cambiar el día al jueves, pero ya lo checamos en votaciones, ¿va, chicos? Descansen, les agradezco mucho por haberme acompañado aquí a los de Zoom. Nos estamos viendo la siguiente semana, seguimos en comunicación y pues nada, les agradezco muchísimo su presencia y cualquier cosa quedamos aquí a la orden, ¿va? Bonita noche, chicos. Nada más hay que ver cómo me puedo salir. Ok, chicos de TikTok, ahora vamos a iniciar con el tema de las preguntas que me están haciendo. Nada más déjenme ver cómo me... Ah, ya, aquí está. Muy bien. Denme, denme unos 2 minutitos nada más para servirme un vaso con agua y continuamos con las preguntas, ¿va? Denme unos minutitos. Estamos de vuelta a continuación.
A ver, a los compañeros de TikTok, volvemos un ratito nada más, 20 minutitos máximo, ¿va? Porque yo todavía me tengo que desplazar a mi casa. Vamos a revisar por aquí. ¿Quién me estaba con las preguntas? A ver, nos preguntaba César. Mi madre quiere exigir el pago de incumplimiento de alimentos. Mi padre no le da 3 años antes. ¿Es denuncia o todavía es materia civil? Bueno, aquí tendríamos justo un ejemplo de lo que les comentaba, la posibilidad o la concurrencia de vías. Lo puedes hacer tanto desde un aspecto penal, en casi todas las legislaciones, en cuanto al delito de obligación, perdón, se llama delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, no te lo condiciona a que haya una sentencia en materia civil diagonal familiar de condena de deuda de alimentos para considerar el tema penal. Entonces, se puede hacer a través de un juicio civil, diagonal familiar, sería la subespecialidad de familiar, o lo puedes hacer a través del derecho penal. Yo la verdad es que yo de entrada siempre iniciaría a través de un juicio solamente de pensión alimenticia, pensiones alimenticias vencidas y establecimiento de pensión. El tema penal, como lo comentaba hace rato, hay que utilizarlo únicamente cuando la situación realmente lo amerite, ¿va? Nos preguntan cómo saber días, horarios y temas. Ok, esto lo habíamos, yo diría que, bueno, pues primero sígueme para que puedas estar al pendiente de de las dinámicas que hacemos justamente a través de la cuenta de TikTok. En la cuenta de TikTok habíamos puesto a votación el día y horario. En su momento ganó domingo a las 9, nada más que yo en lo particular sí lo siento muy pesado en este horario. Vamos a buscar modificarlo, ya sea que lo hagamos un poquito más temprano o que lo dejemos para otro día, pero de igual forma un poquito más temprano, porque ya vamos a estar acabando el día de hoy a las 11 y obviamente todos o la gran mayoría mañana tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, entonces se me hace que va a ser muy, muy pesado. Nos pregunta Bruno, al ser menor de edad, ¿pueden bajarme del vehículo o revisarme en la calle los servidores de seguridad? Mira, la Suprema Corte ha definido que es constitucional las actividades de prevención en ciertas circunstancias. Necesitaría yo, digamos, saber en específico qué fue lo que sucedió para empezar, cuál fue el motivo pues de que te hicieran el alto. O sea, por ejemplo, si fue en un tema de un alcoholímetro, pues sí, o sea, sí te pueden bajar, aunque seas menor de edad, te pueden pedir que bajes del vehículo y hacer, digamos, la prueba de alcoholemia. Mi criterio sería que sí se puede. ¿Por qué? Porque hay un interés público en que no se cometan conductas como, por ejemplo, el tema de evitar que se maneje en estado intoxicado. De igual forma, si vas caminando por la calle, pues esto estaría condicionado a un tema de que haya una conducta sospechosa, y la Suprema Corte también ha determinado qué es lo que se puede considerar como conducta sospechosa para determinar si fue legal o no fue legal la revisión, por ejemplo. Buenas noches, Lick. ¿Usted sintió o siente que aún le falta por aprender por más que estudie? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que cualquier profesionista diligente, no creo que sea privativo del derecho, cualquier profesionista diligente tendría que estar estudiando constantemente. Ciertamente, yo hoy en día siento que me falta muchísimo por aprender, que hay muchísimas cosas que quisiera aprender, y creo que a veces lo que es más frustrante es que pareciera que no hay tiempo suficiente, pareciera que uno no va a aprenderlo todo, pero en el esfuerzo que tengas, tú esfuérzate por seguir aprendiendo y cada día ser mejor, obviamente justo desde los aspectos de la ética profesional. Si en algún momento uno considera que no tiene ya sea el conocimiento o la experiencia
para manejar cierto asunto, lo más digno que podemos hacer es declinar el tomar el caso, ¿va? Los elementos del tipo penal. Explicarlos, así como que explicarlos ahorita se me hace que nos va a tomar bastante tiempo. Entonces, en dado caso lo podemos poner a votación y podemos dar una plática respecto a eso porque mm, yo creo que no te sirve de mucho que te los enumere. O sea, aquí el punto es desarrollarlos y cómo los podemos o cómo tienen repercusión en la práctica. Pero lo podemos considerar por ahí nada más. Hay que estar al pendiente de las dinámicas para la siguiente votación que haya de temas a tratar, pues que lo pongas y a ver si es el tema ganador, ¿va? ¿Cuáles eran los requisitos para acreditar los despojos? Bueno, no hablamos propiamente tal de requisitos para acreditar el despojo. De lo que hablamos fue de qué es lo que necesitamos para demostrar la legitimación que tenemos para presentar la querella en tema de despojo. Y habíamos hablado que lo que tenemos que demostrar es la propiedad, la titularidad de la propiedad o de la posesión. Y si hablamos de propiedad, lo podremos hacer a través de una escritura pública, lo podremos hacer a través de un justo título, como lo puede ser un contrato privado, o lo podemos hacer mediante testigos si lo que vamos a acreditar es únicamente la posesión material del bien. Esto como forma de demostrar la legitimación que tenemos para instar la querella, ¿va? No es tanto la acreditación del hecho, ¿va? ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Puedo ser su pasante? Pues de hecho, Leonardo, te agradezco muchísimo. Ya había subido algunos videos relacionados, me siento muy honrado cuando me preguntan esto, pero precisamente esta dinámica de las pláticas por Zoom y por TikTok lo hago porque obviamente no los puedo tener a todos como pasantes y aquí lo más importante de la pasantía es aprender y ir adquiriendo ciertas habilidades, ciertos conocimientos que nos profesionalicen, que nos permitan entrar a la vida laboral o a la vida profesional. Entonces, en este momento no puedo ofrecer pasantías o no estoy ofreciendo pasantías, sino que la forma en la que yo les puedo tratar de transmitir lo que yo sé, mis experiencias, es justamente a través de estas dinámicas. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, finalizamos, chicos. ¿Se acabaron las preguntas? Si no, ya para irnos a dormir. Pues muy bien, entonces si ya no hay más preguntas, con esto finalizamos. Los que quieran estar en la siguiente reunión, ya sea aquí en vivo o en Zoom, para que podamos tener una interacción un poquito más sincrónica, por decirlo así, por ahí sigan mi cuenta, mándenme mensaje privado para efectos de agregarlos a nuestro grupo de WhatsApp. Por ahí por WhatsApp es por donde estamos teniendo pues un poquito más de comunicación para efectos de las dinámicas. Las dinámicas consisten precisamente en ir eligiendo los temas, comentarles los siguientes 3 fines de semana. Vamos a estar hablando justamente sobre cuestiones de derecho penal. En el grupo de WhatsApp se pueden hacer consultas con respecto a la práctica y dudas. Mira, realmente en este momento no está dirigido ese grupo hacia eso. El grupo de WhatsApp está más que nada ideado para que podamos ponernos de acuerdo con los temas a tratar de forma general. Por ahí si hubiese dudas específicas sobre algún caso en concreto, lo que yo ofrezco también sería ya sea el colitigio, que es que revisemos o que trabajemos el asunto juntos y obviamente ahí sí hablaríamos de un tema de remuneración en el sentido de que nos dividiríamos los honorarios en la forma en cómo acordemos. La otra situación podría ser una mentoría 1 a 1, donde
precisamente definamos ya en lo particular una reunión entre tú y yo. Obviamente esa sí genera un costo, por decirlo así, porque al fin del día es una asesoría. Lo que yo sí con todo el gusto del mundo les comparto es esta información generalizada, que no es un estudio de caso concreto, específico. Sí estudiaremos casos, pero estudiaremos casos a manera de book case, como lo hacen los estadounidenses, de que les voy a traer un caso, ya sea mío o ya sea un caso en su versión pública, para que lo revisemos, y todo eso espero que vaya ayudando a profesionalizarnos. Pero insisto, la alternativa sería colitigar un asunto o el tema de las mentorías, ¿va? Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Les agradezco muchísimo. Y pues nada, chicos, si ya no hay preguntas, finalizamos por hoy. Espero que nos veamos entonces la siguiente semana. Por ahí estén al pendiente tanto de lo que publiquemos en el TikTok como los que se vayan agregando al WhatsApp, para determinar si lo vamos a dejar de nueva cuenta para el día domingo, y en dado caso en qué horario, o si vamos a cambiar el día y horario para que se nos haga menos pesado, porque insisto, sí, ahorita ya estar terminando a las 11, pues se siente como si fuese día laboral otra vez, ¿no? Se siente como si estuviese haciendo escritos de término en este momento, y ya me siento cansadito. Pues muy bien, chicos, les agradezco, insisto, les agradezco infinitamente habernos acompañado. Les mando un saludo hasta donde estén, y por ahí en la semana estaré atendiendo sus mensajes por DM para efectos de agregarlos al WhatsApp. Sí, yo creo que sí cambiamos, por lo menos el horario sí definitivamente lo cambiamos. A las 9 no podemos mantenernos. Pero bueno, descansen. El que mucho se despide, poco se quiere ir. No me quisiera ir, pero es hora de dormir. Bye.